bioseguridad en la odontología. Primero, para empezar, vamos a definir qué es. Se conoce como un conjunto de normas o procedimientos que están relacionados al cuidado del paciente, tanto del doctor. Es una manera preventiva, ya que nosotros nos protegemos de adquirir alguna infección o cuando nosotros hacemos contacto con algún material punzocortante, y así nosotros saber cómo actuar ante estas situaciones. Bueno, estos procedimientos se tienen que tener en cuenta a la hora de atender un paciente. Como ya lo comenté, nosotros hacemos una manipulación del material que nosotros estamos utilizando tras un procedimiento, y pues así nosotros tenemos que evitar algún riesgo de infección o de contraer alguna enfermedad. Bueno, seguimos con los principios de bioseguridad. Estos principios se basan en tomar las medidas necesarias tanto para proteger a las personas que nosotros estamos atendiendo como a nosotros mismos. En estos se encuentran ubicados la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación del material contaminado. Empecemos definiendo la universalidad. Bueno, es aquella que nos dice que nosotros tenemos que considerar a nuestro paciente como una persona que puede estar infectada. Asimismo, podemos considerar que cuando nosotros trabajamos con una persona, cualquier fluido que entre en contacto con nosotros, pues nosotros tenemos que tener conciencia acerca de que nosotros tenemos que involucrar y conocer a nuestro paciente. Todo paciente y todo personal debe de tener en cuenta las barreras de seguridad, ya que es un procedimiento que nosotros manejaremos rutinariamente para prevenir la exposición de las membranas mucosas y de las situaciones que dan en los accidentes. Bueno, seguimos. Estas precauciones deben ser aplicadas a todas personas, sin excepción y sin distinción. No por ser que nuestro paciente sea un familiar, no utilicemos dichas barreras de protección. Es al contrario, ¿no? Nosotros tenemos que estar protegidos ante cualquier contacto con saliva o con personas. Esta también es evitar la exposición directa entre paciente y entre los contaminantes que se encuentren, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que pues nosotros también tenemos que salvaguardar nuestra salud. Bueno, en barreras nos referimos a evitar posible contacto directo con sangre u otros fluidos orgánicos, ya que pues como sabemos la saliva o como nosotros manejamos material a presión o las piezas de alto, la pieza de baja, pues obviamente al momento de tratar nosotros eso pues nos salpica tanto la saliva o como los restos de comida cuando hacemos una limpieza, etcétera. Bueno, los medios de eliminación de un material contaminado, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre cuando nosotros utilicemos un material, una gasa, un bisturí, una jeringa, nosotros tenemos que saber en qué tipo de bolsa se tiene que ir dicho material utilizado, ¿verdad? Bueno, la ficha de salud o como nosotros la conocemos como historial clínico, esta va a ser una herramienta para nosotros, ya que nos va a servir para conocer acerca todo de nuestro paciente. Como dice, es aquella en donde se recaba nuestra información necesaria acerca del estado en que se encuentra nuestro paciente. Esta contiene, como ya lo vimos, una información básica, En la historia su historia de salud general, su medicación, si ha estado frente a una quimioterapia o nuestro paciente es diabético, saber todo acerca de eso, de su medicamento, preguntarle acerca de su medicamento, qué tanto usa, qué tanto lo ingiere, o etcétera. También si ha presentado alguna infección, ¿no? Si ya después de un tratamiento odontológico presentó alguna reacción alérgica y con qué medicamento fue tratado. Neuropatías, sequedad de la boca.
ya que pues esto es uno de los factores que causa más la aparición de caries. Si tiene problemas respiratorios, si es una persona nerviosa, para que nosotros lo podamos controlar de una manera correcta. Si tiene, también tenemos que hacer la presencia de odontograma, marcar dientes que estén extraídos, si has hecho prótesis, si tiene resina, si ha tenido selladores, etcétera. Y comencemos. Primero tenemos que tener en cuenta la clasificación del material odontológico. Ya que nos tiene a dar un conocimiento acerca de las medidas de conservación de cada material. Esto ha sido clasificado según el sistema de Spaulding. Primero tenemos que tener en cuenta los instrumentos críticos. Estos son aquellos que están en contacto con los tejidos o con la sangre. Por ejemplo, como la aguja, la anestesia, el bisturí, las fresas, exploradores. También los instrumentos semicríticos. Estos son aquellos que no penetran los tejidos del paciente, pero que están en contacto con las mucosas, como la saliva, etc. Y pues en este caso sería la pieza de mano, las turbinas, la pieza de alta, los eyectores. Y los instrumentos no críticos. Estos instrumentos son aquellos que no tienen contacto ni con sangre ni con fluidos, pero pues también son contaminados al realizar un procedimiento, ¿no? Cuando, como ya lo habíamos dicho, en una profilaxis, pues toda el agua sale salpicando y pues sí tienen un poco de contacto. Bueno, hay que tener en cuenta el sistema BEDA para el control de infecciones. ¿Qué significa BDA? B es de barrera, E de esterilización, D de desinfección y A de asepsia. Bueno, primero las barreras, como ya lo habíamos dicho, son aquellas que nos van a ayudar a que nosotros estemos protegidos ante cualquier fluido, tanto sangre, saliva, etc. Esta pues es una protección ante ambientes de trabajo. Tiene que ser con presencia de higiene en las manos. Obviamente antes de usar guantes tenemos que hablar acerca de un buen lavado de manos. Y pues también el uso de individual. Esto también lo tiene que utilizar tanto el operador como el asistente. Esta abarca el uso de anteojos, mascarillas, guantes, cubrebocas, mandil, los zapatos, los guantes, los usos de diques de goma, ya lo explicaremos, y de material descartable. Y pues también tenemos que hacer el depósito adecuado de los desperdicios, o sea, de la sangre, los contactos fluidos. Bueno, como empecemos la higiene en manos. Bueno, en esta se encarga básicamente de tener una higiene adecuada, ya que pues obviamente si nosotros no nos lavamos las manos antes de hacer un procedimiento, pues obviamente no estamos cumpliendo con las reglas de bioseguridad, ¿no? Esto también ayuda a disminuir la concentración de flora presentes en las estructuras profundas. Bueno, empecemos. Como primer punto es de que se ha de seguir una buena técnica de lavado quirúrgico. Obviamente nosotros tenemos que tener una buena forma de hacer el lavado de manos. Como segunda opción su objetivo principal es conseguir que las manos estén libres tanto de posibles gérmenes, ya que pues nosotras, pues como decíamos, tenemos contacto con la saliva. Obviamente no va a ser correcto que nosotros después de hacer algún trabajo o estar en contacto con material infectado, pues hagamos un tratamiento. Y por tercer punto, un lavado de manos tiene que tener 3 a 5 minutos aproximadamente. Obviamente nosotros tenemos que hacer el uso de jabones que no afecten ni a la piel y nos irriten. Empecemos. Aquí, por consiguiente, les vamos a mostrar un video acerca del lavado de manos. Obviamente esta es una técnica. Aquí nos habla de cómo lavarnos las manos, cómo va a ser una manera correcta, ¿no? Empecemos. Bueno, este es un video que es descargado por el Ministerio de Protección Social de la Organización Panamericana de la Salud. Obviamente nosotros cuando realizamos nuestro lavado de manos debe de ser correctamente. Bueno, digamos que nosotros estamos en un consultorio, tenemos que tener un cartel en donde explique las técnicas de lavado de manos. Tiene que estar en un lugar limpio, obviamente no tiene que estar en contacto con nuestros materiales
restauración, ¿no? Igual ahí tienen un cartel acerca de cómo limpiarse las manos con agua y con jabón y explicando sus características, ¿no? Empecemos. Primero se tienen que enjuagar las manos tanto de puntas hacia el antebrazo. Como primer paso, si nosotros tenemos un jabón líquido, obviamente tenemos que hacer contacto con nuestro codo, ya que es un área en donde pues no está en contacto con muchos fluidos, ¿no? Se tiene que hacer un lavado riguroso de hacia adelante y hacia adelante. En tercer paso, nosotros tenemos que lavar nuestras palmas de nuestras manos, la parte trasera de nuestras manos, tanto de adelante como de atrás con una mano. Tenemos que lavar las partes, los entrededos de forma hacia afuera. Tenemos que hacer como forma de munillos, tratando de con nuestros huesitos limpiar de manera correcta. Hacemos movimientos circulares entre los pulgares, igual buscando una perfección de limpieza. Séptimo paso, hacemos movimientos y hacemos como si nosotros rascáramos. Obviamente pues no vamos a rascar, vamos a limpiar. En octavo paso ya enjuagamos de manera en que toda el agua caiga. Nos secamos con una toalla desechable. Nosotros nos secamos y quitamos, y con esta misma cerramos la turbina en donde se abre la llave, y pues finalmente nuestras manos están limpias. Ahora vamos a comenzar a hablar del siguiente paso. El uso de guantes. Obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta el tipo de uso de guantes, tanto como nosotros nos acostumbremos. Si es de látex, de acuerdo. Si nuestro paciente es alérgico al látex, obviamente pues no vamos a utilizar unos guantes que sean de látex, obviamente pues de nitrilo, ¿no? Esta se puede, como ya lo habíamos dicho, se tiene que hacer un examen clínico acerca de pues los guantes que tienen que ser descartados. Igual en caso de que nosotros utilicemos o realicemos un procedimiento quirúrgico, se recomienda pues que sean descartables los guantes, y pues obviamente pues los guantes únicos que pueden reutilizar es cuando se realiza un lavado de instrumental. Como segunda opción, tenemos que los guantes que han sido contaminados obviamente se tienen que descartar. No se recomienda hacer un lavado de guantes ya que realizamos un proceso quirúrgico, ya que pues no nos facilita o no nos da una certeza de que pues sea una buena desinfección. Y pues en caso de utilizar o de hacer otra acción ajena al tratamiento, pues podemos hacer la utilización de los sobreguantes, ya que estos pueden ser desechados después de hacer su uso. Como ya lo vimos, los guantes de nitrilo. Bueno, tenemos en cuenta los usos de anteojos. Esta es una parte importante, pues ya que nosotros estamos utilizando con mayor frecuencia nuestra vista. Esta nos evita tener lesiones oculares con partículas. Ya como lo habías dicho, ¿no? Pues nosotros realizamos un procedimiento en donde trabajamos con fluidos. Obviamente cuando realizamos un procedimiento nos va a salpicar el agua, y pues el agua tiene saliva y tiene sangre. Estos tienen que ser de amplio espectro, tienen que cubrir tanto las partes laterales como la parte frontal de nuestra vista. Tienen que ser lavados entre cada paciente con agua y jabón, y pues igual o desinfectarlos con nuestros agentes químicos, que más adelante hablaremos de ellos. Y pues como ya les había dicho, ¿no? Aquí está una imagen. Estos son de amplio espectro, protegen tanto las paredes laterales como la pared frontal. Ahora hablaremos de las mascarillas, o como nosotros conocemos, los cubrebocas. Bueno, este tiene que ser utilizado tanto el operador como el asistente. Como ya lo vimos, tiene que cubrir parte de la nariz, ya que nosotros igual esto nos ayuda a que las partículas, cuando nosotros estemos tratando, no nos salpiquen o no penetren hacia el cubrebocas. Una de sus características es que deben de ser desechables para la atención de cada paciente. Esto tiene que proteger nuestra mucosa contra los microorganismos que estén en utilización con los aerosoles. Obviamente, pues si nosotros trabajamos en cubrebocas, vamos a ignorar todas esas bacterias que nosotros estamos sacando de la cavidad bucal. Estos igual tienen que ser cambiados entre cada paciente.
Y pues obviamente se recomienda que los cubrebocas sean de fibra de vidrio o sintéticos, ya que proporcionan una mejor filtración. También el uso de diques de goma. Esto es muy importante, ya que nosotros cuando hacemos una restauración estamos aislando por completo nuestro órgano dentario. Entonces de esta manera ya reduce los riesgos de contaminación de bacterias o que la saliva penetre. Esto es una manera muy eficaz, ya que trabajamos en un área aislada. Luego hablamos de la utilización de gorros. Como ya lo vemos en la imagen, igual deberá de ser utilizado por el operador y el auxiliar. Su utilización evita la contaminación del cabello. Y esto, igual como lo habíamos dicho, eran con la salpicadera de las microgotas de saliva. Estas deben de cubrir por completo toda la cabeza y parte del cuello. Cuando nosotros nos encontramos en alguna intervención, pues obviamente más las mujeres deben de utilizar el cabello recogido, no deben tener ningún mechón, ningún fleco, todo va hacia atrás porque es una manera de protegernos. Y pues también es de que sea de un material desechable, impermeable y se tiene que utilizar cuando nosotros realicemos algún procedimiento. Hablaremos también del uso adecuado de calzado. Bueno, igual tanto como entre doctor y auxiliar. Estos zapatos deben de tener un corte alto que cubra toda la piel. No tiene que tener ningún adorno, ninguna abertura, tienen que ser lisos. Y pues tienen que también contar con antiderrapantes, ya que pues nosotros por alguna razón puede salpicar o puede caer algún líquido, pues obviamente pues evitaremos accidentes en nuestro trabajo. Igual, y este es un objeto que ya nos ayuda a cobrar la fuerza en la instrumentación. Obviamente si se nos cae, por ejemplo, un bisturí, pues obviamente nuestro zapato clínico nos va a ayudar a evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Igual la utilización de una bata clínica, esta debe de ser de manga larga, debe de cubrir tanto parte del brazo, tiene que tener una manera de protección, como lo vemos en esta imagen, cubre mangas, cubre brazos, manos. Y pues hablaremos ahorita acerca de la esterilización. Nosotros utilizamos diferentes tipos de esterilización, siendo físicos y químicos. Estos procedimientos son los que ayudan a la eliminación correcta de objetos inanimados, ya que nos ayuda a destruir las esporas o los microorganismos que se encuentran en cada instrumental. Bueno, empezamos a hablar de los físicos, la estufa y la autoclave. Empezamos hablando sobre la estufa. Bueno, es el más utilizado. Se maneja en un tiempo de 1 hora a 170 grados Celsius o de 2 horas a 160 grados Celsius. Las horas en donde se recomienda para utilizarlo es a partir de 2 horas, ya que esto afecta menos a los materiales y a los instrumentos sometidos. Hablaremos ahora del autoclave. Este es considerado un poco más práctico, es más utilizado para la esterilización del consultorio y es una esterilización a base de vapor. Las microesferas de vidrio, igual esto es una forma de esterilizar el instrumental. Obviamente pues no son muy utilizadas, pero pues les vamos a hablar acerca de ellas, ¿no? Como ya le había dicho, estas son calentadas eléctricamente a 230 grados Celsius y se utilizan para controlar la temperatura, ya que pues el vidrio se adhiere a los instrumentos bajo al calor, pues esto ayuda a una eliminación correcta de las bacterias. La filtración, bueno, esto es un tipo, pues no se utiliza muy comúnmente. Es un proceso en el que impide el paso de un microorganismo de un ambiente a otro. Y pues obviamente esto es a partir de una comprensión de aire. Los rayos gamma o cobalto, esto pues igual no se utiliza de una manera congruente, pues ya que es un poco costoso y pues y tiene un grado de complejidad. Luego igual hablaremos de los rayos ultravioleta. Esto pues es un proceso de esterilización, pero pues no tiene algún efecto sobre que tenga un efecto congruente, aceptable, ¿verdad?
Hablaremos igual acerca de ahora de los químicos, como ya les habíamos dicho. Igual son agentes que nosotros utilizamos tanto para limpiar nuestra unidad, para limpiar nuestro piso, que pues, por algún accidente se nos salpicó sangre o alguna saliva o se nos cayó algún instrumental. Bueno, igual en su desinfección vamos a tener que es la eliminación acerca de los microbios patógenos sin destruir las formas vegetativas. Estas nosotros los conocemos como las esporas. Estos desinfectan acerca en 10 minutos y se esterilizan en 10 horas. Igual los productos, pues un ejemplo que es el formaldehído acuoso, tiene un efecto de 30 minutos a temperatura ambiente. El glutaraldehído de ácido al 2% tiene 10 minutos a temperatura ambiente. El glutaraldehído alcaíno del 2% igual tiene 10 minutos a temperatura ambiente. Y la solución de cloro, obviamente al 1% de lavandina comercial o hipoclorito, igual su efecto es acerca de 30 minutos a temperatura ambiente. Y hablaremos acerca de asepsia. Son aquellos métodos que nosotros empleamos para impedir que un área sea contaminada, siendo un medio extenso conocido como antiséptico. También tenemos que tener en cuenta la asepsia en la unidad odontológica. Bueno, como primer punto tenemos que dejar que corra toda el agua de los aditamentos en donde nosotros manejamos la jeringa triple, los eyectores, ¿verdad? Tenemos que dejar correr para que se salgan todos la saliva o los restos que nosotros tenemos que lavar la escupidera entre cada paciente. Obviamente no es congruente que nosotros utilicemos una escupidera sucia, ya que pues esto aumenta el riesgo de contaminación. Igual, ¿no? Tenemos que desinfectar de una manera correcta, tenemos que utilizar un material descartable como las toallas de papel, desinfectamos y obviamente limpiamos y ese papel se va directo a la basura. Igual, una manera de protección es forrar la jeringa triple, el sillón, la charola, la agarradera de la lámpara, nuestra pieza de mano, etc. Y pues igual hay que definir la antisepsia. Son aquellos procedimientos que permiten la eliminación de las formas vegetativas de bacterias patógenas ubicadas en tejidos orgánicos. Y pues estas pueden ser físico y químicas. También nosotros tenemos que saber hacer un buen manejo de residuos. Como primera opción, tenemos que hacer la identificación correcta de los residuos que nosotros estemos trabajando. Igual, como les digo, se tiene que iniciar un proceso de debida identificación. Tenemos que clasificarlos de acuerdo al tipo de bolsa que van o al tipo de material que nosotros estamos desechando. Y deben de ser agregados a los contenedores que son de acuerdo a sus características. Como ya lo hemos visto, puede ser el bote rojo, en donde ahí se puede incluir la sangre líquida, la bolsa roja, en donde son aquellos residuos no sólidos, en el bote rojo punzocortantes, en donde agregamos las jeringas, los bisturís, o en la bolsa amarilla, si son aquellos usos de materiales sólidos. Como segunda opción tenemos que tener el envasado de residuos generados. Obviamente es aquello que todo nocivo que debe ser debidamente identificado. Nosotros tenemos que separar el material del instrumental, tenemos que separar las jeringas de las gasas. Obviamente no podemos desechar ambos instrumentos en el mismo tipo de bolsa. Igual en su debido contenedor. Y como tercera opción es la recolección y transporte. Obviamente nosotros tenemos que estar aliados a una empresa que se esté trabajando acerca del desecho de los RPBI. Ellos nos van a ayudar a dar cierto tiempo de acuerdo a la cantidad de pacientes que nosotros estemos trabajando o atendiendo. El encargado de manejar el material contaminado y pues de su debido desecho. Y pues igual, en este caso se recomienda disponer de un área específica para este fin. Obviamente pues no vamos a dejar nuestros botes de gasas con sangre y nuestros bisturís en un área
expuesta, ¿no? En donde pues nuestro paciente puede llegar y puede ver y se puede pinchar. O sea, obviamente esto tiene que estar en un área restringida en donde nosotros pues sepamos en dónde está. Bueno, esto sería todo. Espero que esta explicación haya sido de su agrado. Y pues soy Jennifer Adriana López Castro, de tercero A de estomatología. Y este video es acerca de la materia de bioética.